de Gaia. Adelante. Bueno, muy buenos días. Tengan todos y todas ustedes un caluroso saludo a todas las personas presentes acá en la sala de Zoom y aquellas que nos están siguiendo a través del Facebook Live de la Red Americana de Pensamiento Crítico sobre los Patrimonios Culturales. Nos reunimos en esta cuarta ocasión en el marco de los encuentros virtuales Memorias, Saberes e Identidades, que tradicionalmente han estado a cargo de la Cátedra de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Universidad de La Plata, pero este año, por motivo de que ellos están organizando el Congreso sobre despatriarcalizar el patrimonio para el 2026, pues nos cedieron la oportunidad a la red de hacernos cargo durante este año de estos encuentros, y lo que decidimos fue poder presentar el trabajo, las personas que integran nuestra red, eh, para que podamos conocer eh, cuál es nuestra visión de mundo, nuestras ideas, pero sobre todo cuáles son esos aspectos que enmarcan nuestra vida en el acontecer de la investigación y del trabajo comunitario en algunos casos. Entonces, bueno, hoy tenemos la presencia de Cecilia Báez de Argentina y Emiliano Gallaga de México. Te doy el pase, Santiago, para que hagas las presentaciones de rigor. Gracias, Eric. Saludos a todas y todas que nos están viendo, que nos están escuchando en todos los sitios y territorios a donde llegamos con la Red Americana de Pensamiento Crítico sobre los Patrimonios Culturales. Saludamos a quienes nos acompañan en la sala: Cecilia, Eric, César, Maricel, Emiliano, Claudia y Celia. Y se les recuerda también que siempre estamos abiertos, nos pueden acompañar también en sala para estos conversatorios. Somos Memorias, Saberes e Identidades. Este es nuestro cuarto encuentro. Hoy compartiremos experiencias, como nos mencionó Eric, sobre desde Argentina, con conceptos claves para la gestión del patrimonio cultural, junto con Cecilia Báez. Y también desde México, Emiliano Gallaga nos hablará sobre turismo cultural, una alternativa comunitaria. Se les recuerda también que es parte de la producción de los encuentros virtuales Memorias, Saberes e Identidades para este 2025, que ha sido un encargo de la Cátedra Libre Patrimonio Cultural Inmaterial, Memorias y Colectivos Sociales de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. También se les recuerda que estos encuentros los realizamos de manera periódica, el último sábado de cada mes, a partir de las 8 horas Mesoamericana, Costa Rica, México. Está patrocinado este evento por la Asociación Cultural del Swing y el Bolero Costarricenses. Siendo así, les presento a nuestros dos conferencistas de este sábado y luego vamos al conversatorio. María Cecilia Báez es licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, especialista en Administración de Organizaciones del Sector Cultural y Creativo con orientación en Patrimonio Cultural y Artes Visuales. Actualmente realiza el doctorado en Administración Pública en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Es docente de Sistemas Administrativos y de Sociología en la misma universidad y se desempeña además como responsable e investigadora en el Observatorio Cultural de la Universidad de Buenos Aires y como consultora independiente. A su vez, Emiliano Gallaga es egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia en Arqueología. Obtuvo los grados de maestría y doctorado en antropología en the University of Arizona. Ha trabajado en distintos sitios arqueológicos, tanto nacionales como internacionales, y actualmente se desempeña como coordinador de la licenciatura de Arqueología de la UNICACH en México. Demos inicio a estos conversatorios y iniciamos con Cecilia. Adelante, Cecilia. Hola, buen día, ¿cómo están? Espero que muy bien.
Eh, bueno, yo voy a contarles que vengo trabajando sobre patrimonio cultural, pero había empezado con patrimonio cultural mundial, analizando las concepciones de desarrollo eh, que tenían que se tenía desde la administración pública, desde el Estado, para entender por qué los patrimonios que se fueron impulsando en América Latina en general y en Argentina en particular, tenían algunas problemáticas que tenían que ver con qué era el patrimonio que se pensaba mostrar o que se empezaba a mostrar como patrimonio del Estado, ¿no? Entonces, para eso, en principio, comencé viendo cómo fue el armado de los sectores de patrimonio en el Estado y pensando en cómo esos armados tenían que ver con una mirada del Estado que mostraba lo que era alta cultura y después los patrimonios culturales de los pueblos originarios quedaban por fuera de este armado. Cuando se empezaron a sumar los patrimonios de los pueblos originarios a través de la Convención de 2003, empezaron a haber problemáticas bastante insistentes con relación al territorio y a las prácticas culturales. Entonces, cuando empecé a ver más profundamente sobre cómo es que ingresaban los bienes a la lista o qué tipo de patrimonio se seleccionaban como patrimonio cultural nacional, me centré en conceptos claves para poder entender por qué había ese tipo de presentaciones, por ejemplo, ante la UNESCO, en el caso del Patrimonio Cultural Mundial, y por qué los patrimonios culturales nacionales tenían una impronta más vinculada con los procesos de construcción del Estado, dejando por fuera otras diversidades. Entonces, lo primero que empecé a trabajar fue sobre la Convención del año 72 y lo que implicaba eh, como mandato para el Estado esa convención, ¿no? Cuando adherimos a esa convención, lo que adoptamos fue lo que hicimos fue crear todas unas normativas que fueran apropiadas para la gestión de esos patrimonios, ¿no? Tengamos en cuenta que recién por el año, finalizando la década de los 80, nosotros presentamos el primer patrimonio cultural mundial desde el territorio y fue también con impulso o con el pedido de Brasil, ¿no? Entonces, cuando se piensa en patrimonio cultural mundial, pensamos en las obras arquitectónicas, en los conjuntos de paisajes, en los lugares que son obras del hombre, digamos, son bienes tangibles. Entonces, esos bienes tangibles están, están en un espacio y lo que hace el Estado es tratar de regular todas las actividades que se puedan dar en esos espacios, ¿no? A través de la protección, la conservación, creando también institucionalidad para poder hacer sostenible esos patrimonios y que puedan tener el carácter de legado a largo plazo, ¿no? Entonces, la rehabilitación y la puesta en valor fue una de las primeras problemáticas cuando se hizo esta primera declaratoria en Argentina, y que fue allá por los años 80, y posteriormente, con la segunda declaratoria, que eran las estancias jesuíticas de la ciudad de Córdoba, empezamos a tener otro tipo de problemas, porque el Estado en ese momento no tenía profesionales formados en gestión cultural, y cuando el Estado adoptó la responsabilidad sobre esos patrimonios, lo primero que se hizo fue acondicionarlos para el turismo. Entonces, el primer problema surge en esa mirada sobre cómo se rehabilitaban los espacios y cómo se ponía a disposición de ese turismo, ¿no? La primera problemática que surgió de eso es que no hubo una consulta con la comunidad.
la comunidad había impulsado una agrupación de arquitectos, abogados e historiadores habían impulsado en ese momento la patrimonialización ante la UNESCO, el Estado lo adoptó, pero después tomó el control de la gestión de ese patrimonio y destruyeron gran parte de lo que se estaba patrimonializando. Entonces, a veces, digamos, fue todo una cuestión que no surge desde el Estado, estos procesos de patrimonialización, sino que son impulsados por, en el primer caso, por Brasil, que son las ruinas de San Ignacio, que compartimos con Brasil, las ruinas jesuíticas de San Ignacio, y posteriormente las estancias jesuíticas de la ciudad de Córdoba. Entonces, ese primer impulso que se dio más desde la comunidad o desde un país vecino, se va a repetir después cuando empezamos a adoptar las legislaciones de, la Convención del año 2003, que tenemos patrimonios compartidos como el Capañá y también el tango con Uruguay. Entonces, cuando se empezaron a dictar las primeras medidas jurídicas, se dejó de lado las medidas científicas y las medidas técnicas y terminaron destruyendo este patrimonio, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado en ese momento no tenía profesionales formados en gestión cultural, algo que viene a atender después el observatorio a partir del año 2000. Del año 97, cuando se crea, empezó con estos primeros espacios de formación, más para agentes públicos y posteriormente ya una carrera en el ámbito académico. Entonces, las problemáticas que fueron emergiendo, digamos, en la investigación, en la lectura, en el proceso de conocer de qué manera desde el Estado se gestionaba el patrimonio cultural mundial, hizo que empezara a presentar algunos conceptos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el rol del Estado? ¿No? ¿Cómo la institucionalidad se va creando, pero también esa creación de institucionalidad deja por fuera las consultas que vienen después a tratar de compensarse a través de una Comisión Nacional de Sitios Históricos y Patrimonio, de sitios y bienes históricos que hay en la Argentina. La Comisión Nacional que en estos días está teniendo varios problemas. Entonces, la primera fue la creación de institucionalidad del Estado. Después, la cuestión de la universalidad que se declaraba en estas convenciones internacionales. Pero en los últimos tiempos, además de la geopolítica, además de la cuestión de la diversidad, temas claves para poder analizar el patrimonio, frente a ciertas situaciones que fuimos teniendo acá en la Argentina, empezamos a pensar en la cuestión del ambiente y la cultura, el ambiente y la diversidad, eh, y cómo los procesos de extracción en sus diversas modalidades empezaban a romper con estas posibilidades o la posibilidad de que exista diversidad, ¿no? Entonces, fui pensando en otras maneras de hacer el abordaje, el análisis acerca de los patrimonios culturales y esta diversidad que tenemos en el territorio, y empecé a pensar en intersecciones, en las intersecciones que es necesaria como una metodología de análisis que no abarca solamente la práctica, lo cultural, algo estanco que se repite, para el turismo. Empecé a pensar en las intersecciones, eh, porque las intersecciones abarcan no solamente la cuestión del desarrollo, no solamente la cuestión del Estado, sino también lo que está pasando, las transformaciones que estamos teniendo en el ambiente. Abarca también las cuestiones de género, la cuestión de los feminismos que empiezan a plantear algún tipo de resistencia en los territorios y que, bueno, obviamente empiezan a tener problemáticas las mujeres y visibilizan de otra manera lo que está pasando en el territorio, porque también son transmisoras de estas prácticas que nosotros conocemos como patrimonio, ¿no?
Entonces, y una cuestión que se sumó en el último tiempo es lo del intercambio desde la mirada más económica, el intercambio ecológico desigual. El intercambio ecológico desigual es una teoría, en realidad son varias teorías que van sumándose a la economía, que van mirando de qué manera las extracciones, los extractivismos, sobre todo con el territorio, los extractivismos que tienen que ver con los minerales, que tienen que ver con el agua, que tienen que ver con actividades mineras sobre todo, eh, hacen que esos ambientes en los que se produce esa diversidad cultural empiecen a desaparecer. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos hacer algo diferente? Es lo que nos lleva a pensar en la academia, ¿no? Es cómo podemos empezar a pensar en algo diferente como para poder frenar este tipo de acciones, ¿no? Entonces, la cultura como sector es importante pensarlo, el patrimonio como las prácticas es importante pensarlo, pero tener en cuenta qué es lo que está pasando en el ambiente. La cuestión del intercambio ecológico desigual, las primeras teorías sobre el intercambio ecológico desigual empezaron a plantear que la extracción de valor que se hace sobre un país subdesarrollado, ¿no? Pensamos en esta cuestión del desarrollo y el subdesarrollo, lo que deja es, por comenzar, primero un territorio devastado, ¿no? Pero sobre todo se piensa, ¿y cuál es la modalidad de pensar el intercambio ecológico desigual? Bueno, la primera tesis de Manuel, por ejemplo, planteaba que a través del comercio mundial es que se hacía este extractivismo eh, que dejaba sin recursos a las poblaciones de donde se extraían los recursos naturales, por ejemplo, la madera, o como bien decía, estos minerales. Eh, a través del comercio, ¿por qué? Porque el comercio mundial lo que hace para poder quedarse con el valor es contemplar que la mano de obra, por ejemplo, en el territorio, vale exactamente lo mismo que vale en otros lugares del mundo. Entonces, hay unos análisis desde el ámbito sociológico que demuestran que justamente en las áreas en donde se está haciendo extracción, por ejemplo, en la zona norte de la Argentina, esas extracciones se hacen mediante la utilización de la mano de obra local, mano de obra que se paga muy barata, y además de llevarse las ganancias que se producen por la comercialización de lo que se extrae, dejan a poblaciones bastante pobres. Entonces, la primera tesis, esta, que tiene que ver con el comercio mundial, luego es modificada por otros estudios que vienen desde el lado de la lingüística, que tiene que ver con la lingüística. Lo que hace es analizar las discursividades sobre lo que es el desarrollo y cómo se van generando extractivismos de carácter cultural y de carácter también más, además del extractivismo material, el extractivismo cultural, a través de las acciones dentro del territorio que tienen que ver con construcción de espacios para darle continuidad a los extractivismos materiales, ¿no? Entonces, la creación de escuelas, la creación de clubes, eh, lo que hacen es generar otro tipo de actividades en el territorio que no tienen que ver con las actividades que tradicionalmente se estaban haciendo. Y por otro lado, pensando también en el turismo, eh, muchas veces todo lo producido en estos territorios, que están dentro de una franja de lo que se puede mostrar, también son acciones, actividades extractivistas en el sentido de que los objetos que se van creando en ese territorio se empiezan a ver como una mercancía, como un souvenir, fetichizando esas mercancías y dejando en el territorio una ganancia económica
que no es ganancia en sí, sino es dinero, pero con un territorio más devastado. Entonces, yo les quería contar el caso de la Argentina y pensar en estas cuestiones de las intersecciones, de lo que fuimos pasando en estos últimos tiempos, eh, que lo había conversado hace poco en una charla. Eh, la Argentina, eh, frente a la renovación, digamos, del compromiso, del reconocimiento de la preexistencia de los pueblos originarios en una reunión de la Organización de las Naciones Unidas, desconoció la preexistencia de estos pueblos en el territorio. Esto fue, ni bien el gobierno asumió, entonces, eso fue una acción que nosotros nos dejó pasmados, pero no avanzamos en el análisis hasta que se dio de baja la ley de tierras. La ley de tierras en Argentina lo que hacía era controlar los territorios para que no se produzca la extranjerización de la tierra. Por otro lado, también permitía la preservación de modos de vida de comunidades en diferentes lugares del territorio del Estado. Entonces, cuando se da de baja la ley de tierras, cuando se da por sentado que no hay una preexistencia de pueblos originarios, ya tenemos un problema, porque estos pueblos originarios justamente están en estas tierras que tienen recursos para la extracción. Eh, Posteriormente se intervino esta institucionalidad que se había creado en su momento, que es el INAI, que es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, se intervino bajo la sospecha de corrupción. El INAI es un instituto que estaba destinado a eh, otorgar títulos de tierra, promover proyectos para el desarrollo económico, y otorgar los títulos comunitarios de la tierra. El INAI se intervino bajo sospechas de corrupción y dejó de entregar las titularidades de la tierra. En paralelo, entonces, ya tenemos tres cuestiones. Una es el desconocimiento a nivel internacional de la preexistencia. La otra cuestión es dar de baja la regulación que hacía posible que se protejan ciertas áreas. Y después la intervención de este organismo que otorgaba las titularidades de la propiedad de la tierra. Cuando el nuevo interventor del INAI, que es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, si no lo dije antes, se frenó la posibilidad de entregar los títulos de las tierras comunales. Entonces se dejó vía libre. Nuestra forma de organización del Estado también es un poco difícil en ese punto, porque a veces hay leyes nacionales que no tienen acción directa sobre los territorios de las provincias, que tienen autonomía. Entonces, pero en este caso, por ejemplo, esta baja de la ley de tierras permitió que se empiecen a echar a las comunidades que estaban habitando desde hacía centenios de años, centenares de años, mejor dicho, a las comunidades que estaban habitando en estos espacios. Entonces, claro, se empezaron a vender la tierra, empezaron a vender los espacios que tradicionalmente estaban también protegidos, como por la ley de bosques, la Ley Nacional de Bosques, y se está empezando a alentar el turismo, pero en manos de agencias extranjeras. Entonces, acá tenemos el tema de la metodología de las intersecciones, porque en paralelo la prensa comenzó, la prensa tradicional, digamos, los grandes medios acá en la Argentina, hablaban de indios usurpadores, de criollos usurpadores, de campesinos usurpadores de tierra, y empezaron a generar cierta discursividad o cierto sentido común sobre eso, ¿no? Como, bueno, no los reconocemos, digamos, no hay preexistencia, entonces esas tierras no les pertenecen, porque también la legalidad está del lado del gobierno y los negocios que tenían con las empresas. Cecilia, 5 minutitos. Muy bien, ya voy terminando. Entonces, lo que estamos pasando acá últimamente
lo que nos deja es esta cuestión de que no podemos analizar en compartimentos estancos lo que es lo económico, lo social, lo político, y tampoco podemos dejar de lado lo cultural eh, sin interaccionar con todas estas cuestiones porque tienen que ver con el acceso a derechos básicos. La Organización Internacional del Trabajo en su convenio 169 dice básicamente esto, ¿no? Digo, y cuando desde las Naciones Unidas a través de la UNESCO empieza en su carta en el 2015 a incorporar la cuestión de la sostenibilidad en la gestión del patrimonio cultural mundial, lo que tenemos es esta manifestación de que no hay, sin territorio, sin ambiente, es imposible sostener la diversidad. Entonces, romper mediante discursos legitimadores de las acciones actuales dentro de la presidencia hace que justamente no existan ningún tipo de derechos para ciertas comunidades y que en el territorio no exista diversidad, ¿no? Con esta cuestión de la extracción. Entonces, hablar de turismo también en el marco de estas intersecciones resulta interesante, y aplicar otras teorías que no vengan específicamente desde la antropología, desde la sociología o desde la política, empezar a incorporar otros tipos de análisis, hacen posible ver las dimensiones complejas que tiene este análisis o esta gestión del patrimonio desde el Estado. Eso es todo y espero después las preguntas. Gracias. Muchas gracias, Cecilia. Se les recuerda a todos quienes nos acompañan tanto en redes como aquí en la sala que nos pueden colaborar o podemos interactuar, como es un círculo de aprendizaje, con comentarios o con preguntas. Damos la bienvenida. Mientras estuvimos en esta primera intervención con Cecilia, nos han acompañado por acá por la sala, ha llegado Iris, Miguel. Maricel, Emiliano ya llegó Mafer, Oscar, Luciana y Marcos Camacho, bienvenidos y siempre es, es, eh, es grato y caluroso que nos vayan acompañando. Les recuerdo, pueden ir motivando preguntas para luego la intervención de Emiliano conversar sobre los temas que hemos tratado. Entonces, adelante Emiliano. Gracias, gracias. Primero que nada, agradecer al espacio, a la red, por darnos la oportunidad de compartir lo que hacemos. Voy a compartir pantalla. Perfecto. Entonces vamos a dar comienzo con el tema que es un proyecto que tenemos aquí con la universidad que se llama Turismo Cultural, una alternativa comunitaria. Pero para entender el proyecto, cómo nace el proyecto, vamos a ponerlo en contexto. Primero que nada hay que mencionar que, para bien o para mal, México siempre ha estado en el presente o en el imaginario colectivo a nivel mundial, ya sea por su diversidad de colores, diversidad gastronómica, diversidad cultural, las zonas arqueológicas, geográficas, etcétera, y hasta lo negativo, ¿no? Porque también la violencia, la narcoviolencia, la Santa Muerte, etcétera, siempre ha estado presente, por lo cual históricamente México siempre ha tenido visitantes, México siempre ha tenido gente que quiere conocer el lugar, por lo cual en algún momento, o sea, México nunca se consideró, nunca ha sido siempre considerado un país turístico para nuestras autoridades, y esto solamente empezó a surgir ya a partir de los 40, 50, que se empezaron a dar cuenta que el turismo realmente dejaba una gran derrama económica. A partir de los 50, 60, cuando surge a nivel internacional el programa o el proyecto de turismo de sol y playa, México se suma a esta planificación y establece lo que serán hoy en día grandes centros turísticos mexicanos, como es Playa del Carmen, como vemos aquí, que antes era una comunidad de pescadores, y la mega urbe que se ha convertido el día de hoy. Y no podemos dejar de mencionar Cancún, que es la joya de la corona del turismo mexicano, que en su momento no era ni siquiera, llegaba a ser un campamento de pescadores, y hoy en día es
de estas grandes urbes turísticas de México. Económicamente hablando, y ponemos el 2019, porque fue cuando empezamos a trabajar este proyecto antes de la pandemia, en el cual las remesas eran la primera fuente de divisas de México, seguida por el turismo y la exportación de crudo. Si estos números los ponemos al día de hoy, vamos a ver que en el 2024 sigue siendo las remesas, la primera fuente de divisas, el turismo sigue siendo el segundo lugar y la exportación de crudo el tercer lugar. En este sentido, México en el 2019 contaba con el séptimo lugar a nivel internacional, con más de 41 millones de turistas que visitaron el país. Actualizando esa cifra, podemos ver que hoy en día ocupa el sexto lugar con un poco menos de 42 millones de turistas. Aquí lo importante, hay que mencionar que de todo este mare magnum de gente que nos visita, que visita el país, en 2019, antes de la pandemia, 27 millones de turistas visitaron por lo menos un museo o una zona arqueológica del país. Y si actualizamos esto al 2024, vamos a ver que del total un poco menos de 20 millones de turistas hicieron lo mismo, lo que nos indica que a pesar de que el turismo visita en gran medida el sol y playa, que es lo principalmente consumen, vamos a ver que el turista consume visita turismo cultural en general. ¿Cuál es esta riqueza o cómo vemos cómo lo medimos? En este sentido, se hicieron investigaciones en la zona de Cancún, en la cual se le cuestionaba a los turistas ¿qué es lo que quería? ¿Por qué visitaban México? Y obviamente la respuesta habitual era por el sol y playa de Cancún, las playas, etcétera. Pero cuando se preguntaba a ese turista qué actividades había realizado durante su estancia en Cancún, veíamos que había una gran diversidad en el mercado, porque no solamente se quedaban a disfrutar la playa, el mar, todo ofrecido en los hoteles, etcétera, sino que practicaban turismo rural, ¿no? Visitaban haciendas, visitaban zonas enequeneras, visitaban zonas de crianza de caimanes o cocodrilos, etcétera. Visitaban turismo de aventura, ¿no? Visitas por la selva, cenotes, lancha, etcétera. También hacían turismo de experiencia, ¿no? Visitar cenotes, hacer cuestiones de gastronomía, hacer citas con chamanes, etcétera. Y por último también hacían el turismo cultural, que era visitas a zonas arqueológicas, museos, ceremonias, festivales, carnavales en México, lo cual identificaba que el turismo de sol y playa era un imán al turista, pero también era la gran diversidad de opciones que el turista tiene al llegar al país. Esto nos indicaba que desde el punto de vista turístico, económico, México tiene un gran potencial de turismo. Pero aquí nos preguntábamos, ¿qué opina la comunidad al respecto? ¿Cómo ve la comunidad el hecho que sus actividades cotidianas, sus actividades del día con día, sean transgredidas o pues molestadas por los turistas que quieren tomar la foto de cuando uno está haciendo tortillas, que quieran tomar el video cuando uno está haciendo el telar de cintura, que quieran hacer la mejor toma cuando están haciendo el carnaval, la festividad, en las cubinas, en las reuniones de la gente, etcétera, ¿no? Y entonces también vimos que dentro del turismo en nuestro país hay situaciones del turismo cultural que se han convertido en shows o se han convertido en áreas que no tienen nada que ver con el patrimonio cultural. En esta fotografía que vemos las celebraciones del equinoccio en la zona arqueológica de Teotihuacán, en la pirámide del Sol, en el cual arqueológicamente sabemos que las culturas prehispánicas
celebraban, tenían una importancia los equinoccios como ciclos agrícolas, ¿no? Comienzos de las lluvias, comienzo de preparar la tierra, etcétera. Pero no iban a las zonas arqueológicas o a los templos a cargarse de energía, vestidos de blanco, con cintas color de rojo en la cabeza, como lo hacemos hoy. Curiosamente, esta celebración surge en los 70s, 80s, en un gran programa, famosísimo programa mexicano, que era siempre en domingo, en el cual aparece la primera dama, la esposa del entonces presidente López Portillo, y se le ocurre la maravillosa idea de que celebremos la presencia prehispánica y vayamos todos a Teotihuacán a cargarnos de energía. Y ese día el día del equinoccio, tómala, se da la gente, llega la gente, casi 1 millón de gentes, abarrotaron la zona arqueológica, la zona de la pirámide se cubría como hormigas encima de este templo a cargarse de energía, cosa que no hacían los prehispánicos. Hoy en día sigue siendo un evento que turísticamente acarrea a mucha gente, pero que también desvirtúa mucho del pensamiento prehispánico original. Otro ejemplo lo tenemos en Xcaret, un parque temático de la península de Yucatán, en el cual recrean acciones, eventos del mundo maya, como el juego de pelota, la celebración de Día de Muertos, ir al mercado, ¿no? Pero obviamente aquí vemos una foto de estos lancheros que supuestamente van con sus productos a vender a los mercados locales, en los cuales los arqueólogos, historiadores y demás dudamos mucho que los mayas se vistieran de esta manera para ir al mercado, una actividad común y corriente. Lo que ha estado sucediendo y que ha tocado ver o las quejas que tenemos en algunas comunidades es que el turista ve estos shows temáticos y después va a las comunidades y se queda, ¿y dónde están? ¿Por qué no están con los penachos? ¿Por qué no están en taparrabos? ¿Por qué no están con toda la cara pintada? Eso es una broma, ¿no? ¿Cómo es posible? Y entonces se crea una mala imagen de lo que realmente es la cultura y las tradiciones mexicanas. Y por último, para no dejar de lado, tenemos que agradecerle a Sir James Bond el que se haya instaurado en la Ciudad de México el desfile del Día de Muertos, el cual él cuando realiza una de sus películas y que filma una parte en la Ciudad de México, al productor se le ocurrió decir, bueno, hay que mostrar un poco de la cultura, hagámoslo en un ambiente familiar, un altar de muertos y que llega James Bond y hace lo que tiene que hacer, ¿no? Al director le gusta la idea, pero se le dice, no, eso se me hace muy poquito, hagamos un desfile. Se lo venden o le venden la idea al gobierno de la capitalino, les gusta, se hace el desfile para el evento, para la fiesta, para la película. Los que hayan visto la película habrán visto que es un desfile magnífico, o sea, no podemos cuestionar esa parte, pero a partir de ese entonces se ha venido celebrando como si fuera un evento cultural nacido de las cofradías, de la comunidad, y no, el origen es una película de James Bond. Y hoy en día, después de la Fórmula 1, de los eventos de fútbol americano de la NFL que se juegan en México, el desfile del Día de Muertos en la Ciudad de México es uno de los desfiles que atrae mucho mayor número de turistas y crea una gran derrama dentro de. Entonces, por lo que estamos viendo y con esta caricatura, vemos cómo el turismo o el patrimonio cultural, la línea entre gozar, conservar el patrimonio cultural y transformarlo en un show mediático es muy delgada. Por tanto, hay que tener cuidado en cómo vendemos, cómo compramos, cómo consumimos el patrimonio cultural. En este sentido y con este contexto, es que dentro de la licenciatura de gestión turística, donde doy clases, formamos el programa o el proyecto de investigación Turismo Cultural, una alternativa comunitaria, para el cual tenía los objetivos, primero que nada, contar con una herramienta metodológica docente que contribuya al fortalecimiento académico y científico de sus estudiantes, crear un taller de análisis de actividad del turismo cultural, sus beneficios y su problemática dentro de las comunidades locales del Estado. Y por último, fomentar la difusión de los datos registrados entre academia y comunidad. De entrada, hay que mencionar que este proyecto surge principalmente como una herramienta para acercar a los estudiantes
a la investigación académica, a la investigación, no solamente formar futuros guías de turistas, guías que van a trabajo personal, que va a trabajar en hoteles, etcétera, sino que también tengan el gusanito de saber por qué lo están haciendo, qué es lo que están mostrando, por qué se está mostrando y por qué es importante la conservación del patrimonio cultural. En ese sentido, los temas que se trabajaron fueron temas no impuestos por mí, sino fueron temas que les interesaban, tenían conocimiento o tenían curiosidad los estudiantes que participaron en el proyecto. En este caso podemos mencionar la danza del calalá en la comunidad de Suchiapa, aquí en Chiapas, que es una de las festividades, una de las grandes festividades de aquí del estado, que se ha conservado, no vamos a decir intacta porque eso es imposible, sino que su transformación ha sido al interior de la comunidad. Sí hay una visita turística, pero es una visita turística todavía interna, son familiares, son gente que se ha salido de la comunidad y regresa exclusivamente para la fiesta, y poco a poco ha ido ganando renombre dentro del turismo, pero no al grado como otras festividades que vamos a ver más adelante con los parachicos, la fiesta grande. Aquí vemos que también es una de las festividades que se ha conservado o que tiene, se ha identificado con orígenes prehispánicos, como vemos, aquí lo principal es el disfraz de jaguares, la presencia de personajes indígenas con sus, no vamos a decir mascotas, pero con animales que consideran nahuales o ayudantes para conservar con otras entidades. En este sentido, vimos durante las celebraciones, fuimos con los estudiantes, elaboraron entrevistas, registramos las festividades y los resultados fueron interesantes. La fiesta del Calalá es una fiesta que tradicionalmente se conoce como una tradición chiapaneca. Lo curioso del caso es que el último hablante chiapaneca murió en los 50 del siglo pasado. Hoy en día ya no hay, ya no existe la cultura chiapaneca. Y es interesante ver que los que están retomando o los que han retomado la fiesta son las comunidades soques, que no, en realidad no tenían presencia en en estas comunidades, lo cual es una revitalización por un lado. Y por otro, la comunidad está de acuerdo en que la fiesta se vea como que se consuma como un bien turístico que beneficia a la comunidad, pero hacen el hincapié de que la comunidad sea la que rija, la que controle y la que establezca qué es lo que puede hacer el turista cuando venga, dónde puede ir, dónde puede tomar fotos, qué es lo que puede hacer a la hora de llegar a la comunidad durante las festividades. Otro de los temas que investigamos, estamos en proceso, es el Parque Jardín de la Marimba. Si alguno de ustedes conoce o ha visitado Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, hay un parque que se le conoce como el Parque de la Marimba, donde en los 80s se funda con el objetivo de darle realce a la marimba como un lugar de esparcimiento para la comunidad y para el turista, el visitante que llega. Curiosamente, este lugar se ha caracterizado hoy en día por un lugar que ha sido tomado por el sector de la tercera edad. Y con esto el proyecto empezó a analizar la necesidad, el turismo de la tercera edad, en el sentido de que hay hospitales, hay asilos, siempre se cuestiona la cuestión médica, pero dejamos de lado el área de esparcimiento para este tercer sector. Y en este sentido, el Parque de la Marimba, aunque llegan todos grupos y edades, llegan la gente de la tercera edad porque es un espacio donde oyen su música, donde no son cuestionados, donde son bienvenidos, donde ellos se sienten libres de hacer. Y entonces, en ese sentido, ahorita estamos coordinando algunas tesis en los cuales se ve la necesidad de que este sector requiere espacios para esparcimiento, no espacios de salud, no solamente, no espacios que los cuiden, sino espacios en que ellos puedan expresarse, espacios en que ellos puedan hacer lo que hacían cuando eran ellos jóvenes exactamente. Y por último,
tuvimos la feria del añil en la comunidad de Niltepec, Oaxaca, donde algunos de los estudiantes eran, y que esta comunidad es una de las últimas comunidades que fabrica este pigmento azul de manera tradicional, de manera artesanal dentro de su comunidad en México, y lo cual es una tradición que se está perdiendo. Durante la colonia había miles, ¿no? Miles de pilas añileras a lo largo de la costa pacífica, y hoy en día solamente en esta comunidad es la única que continúa su realización. Y en este momento se realizó el primer encuentro, el primer festival de añil para revitalizar esta actividad. Y por lo tanto nos fuimos a registrar el evento. Hablamos con productores, con gente de la comunidad, con los turistas que llegaron, gente que participó en este evento para realzar el interés. El origen o el objetivo del festival era no solamente para dimensionar la importancia de la producción del añil, sino también para darle a la comunidad actividades o herramientas para poner en valor al añil. No solamente producirlo y venderlo como un colorante, sino usarlo el colorante y vender productos elaborados con el mismo añil que le den valor a. Este evento se ha venido ya realizando, este año se realizará el tercer festival, y en el cual una vez que uno visita, ya empieza a ver que la comunidad vende huipiles, pintados en azul, cosa que no hacían antes, venden a ver productos que fabrican con el añil. Entonces está empezando a dar sus frutos, empezando a dar los frutos de la diversidad que requiere la producción de. Y por otro lado, hablando con la comunidad tiene conocimiento de las pilas, forman parte de su paisaje cultural, pero no sabían cuántas, no saben dónde están localizadas, dependiendo del grupo, porque hay facciones dentro de la producción. Y aquí salió la propuesta de realizar un proyecto de arqueología industrial, ¿no?, que sería el tema, para ir a la comunidad y registrar las pilas añileras que todavía se conservan en su comunidad. Entonces nos fuimos con estudiantes a registrar todas las pilas que pudimos en ese periodo de tiempo, y registramos 6 grupos con un poco más de 22 pilas, no todas en acción, algunas ya en ruinas, pero era importante catalogarlas, registrarlas, y este catálogo que está en proceso para editorial, para dárselo a la comunidad, a los miembros, y que sepan. De aquí partimos de que la comunidad no puede conservar algo que desconoce que tiene, aunque sea en el inconsciente. Ellos ven a las pilas como algo que funcionó o algo que funciona, pero muchas veces no consideran que es importante su conservación porque pues, lo ven todos los días. Pero aquí con esto ya le damos pie a que esto se puede conservar, esto forma parte de su patrimonio cultural, y la gente viene a ver ese patrimonio, la gente viene y consume ese patrimonio, que eso es lo importante. Y aquí, en esta parte yo terminaría la presentación, pero como mencionamos al principio, junto con María Cecilia Valls, mi compañera de esta red, también elaboramos otro proyecto que vimos coronado y que, si nos permiten, presentaremos. A ver si Cecilia, si gustas participar, te lo agradeceré también. Y la temática se llamó Un soplo de aire fresco, la fiesta grande de Chiapa de Corzo y los parachicos tras la pandemia del COVID-19. Como habíamos mencionado, en Chiapas hay una gran cantidad de festividades, y la más turística que se conoce hoy en día es la fiesta grande en Chiapa de Corzo, que es una festividad que se realiza durante el mes de enero, y son 20 días de festividades, que están asociadas a santos católicos, pero que estuvieron asociados a santos o a dioses prehispánicos, y que tienen que ver con festividades agrícolas. Aquí lo que es importante es que esta festividad ha ido creciendo, es una de las más temáticas culturalmente, y analizamos esta festividad desde varios puntos. En este caso, las metodologías aplicadas fue el uso de información recopilada en trabajo de campo durante los años 2008-2013 y 2019 al 2023. Ahí, perdón. Emi, Sí. ahí quería contar que nosotros hicimos un primer artículo saliendo de la pandemia, ¿no? Uh -huh. Sobre
bueno, Emiliano hizo la recopilación de entrevistas a un referente de la Fiesta Grande y sobre esa referencia, esa primera entrevista, trabajamos con estas metodologías que tenían que ver con el rol de el análisis de la memoria, ¿no? El rol de la memoria para entender por qué estos patrimonios se conservan con el tiempo y cómo el sincretismo cultural, ¿no? Emiliano bien decía que si bien es una fiesta que tiene que ver con santos de la Iglesia Católica, en realidad tiene su origen en otros referentes, en otros dioses que tenían que ver con la actividad agrícola. Pensando, ¿no?, en esto, cómo a veces el positivismo que mina la cuestión del desarrollo y la cultura, las posiciones sobre esas miradas, digamos, hacen que haya este tipo de transformaciones, pero que sin embargo, a pesar de esos cambios que hay de estos dioses más agrícolas vinculados con la tierra, las ritualidades que tenían que ver con la reproducción de la vida en lo cotidiano, si bien se van cambiando por el proceso colonizador, dan lugar a la mantención de esta fiesta y que la comunidad entera esté siendo parte, es algo pocas veces visto, ¿no? Emiliano, y los Sí, estudios de la memoria nos parecían importantes, de hecho, cuando tuvimos que defender el trabajo, antes de publicarlo más ampliamente, hicimos bastante hincapié en eso, ¿no? En la capacidad que tiene, más allá de los datos cuantitativos, a trabajar con datos cualitativos como, digamos, herramientas para sostener el conocimiento que se genera a través del análisis de la interacción entre los datos cualitativos y los cuantitativos, resulta interesante. gracias. Y como mencionaba mi compañera, realizamos la entrevista al señor Rubicel Gómez Nigenda, que es el 20º patrón de la Cofradía de los Parachicos durante 24 años, un linaje que data, según sus historias, de 1614. Y durante esta entrevista, pues sacamos gran parte de lo que presentamos en esta publicación. En los albores de la pandemia se realizó por parte de las instituciones de salubridad y federales un coloquio para saber si se realizaba o no la fiesta grande en enero del 2020, ¿no? Bueno, como ustedes saben, en algún momento se cancelan todas las actividades sociales, culturales, a nivel mundial, y aquí en la foto vemos como el patrón, el que tenemos aquí, el presidente municipal y las autoridades de salud dan la noticia de que se cancela la fiesta grande, no se iba a poder realizar la fiesta grande, sería de alguna manera el primer año que no se celebraría la fiesta grande sin los parachicos, ¿no? En todos sus años. Los espacios sociales se cerraron y se sanitizaron para cuestión de la pandemia. Y aquí, si me permiten, vamos a ver. Emi, ¿estás hablando? No te escucho. Y yo iba a subir toda la Ahí información, todas las actividades de la misa se escucha. en Sí iglesia se vestido de escucha. patrón para Sí. poder bailar en casa como si estuviéramos en Bueno, lo que oímos fue un fragmento de la entrevista donde el parachico, donde el patrón de los parachicos, ya en la pandemia, él se pone de acuerdo con el cura para decir que invitar a todos los parachicos de que pueden realizar su festividad, que se vistan, que honren la manda católica, la manda con la cual hicieron para vestirse parachicos, pero que lo hagan al interior de sus casas. Y así se celebró durante el
19, el 20, parte del 21. Aquí vamos a ver cómo la fiesta grande, que de alguna manera su éxito también ha sido su desgracia, porque al 2019 llegó a tal grado la gran cantidad de turistas que llegaban que los parachicos, las cofradías, el evento religioso, cultural, tenía que pelear por los espacios para poder transitar de un lugar a otro, para poder realizar la fiesta, para poder realizar los bailables. Aquí vemos una foto del show que se hacía, el concierto masivo que se hacía en la plaza principal donde está la pila, y aquí vemos la gran cantidad de puestos que principalmente venden alcohol, productos artesanales guatemaltecos, chinos y del centro de México, muy pocos realizados dentro del estado de Chiapas, y la cantidad de gente, ¿no? Hoy en día, así es como se celebró ya en el 23, 24 y en este 25, donde la plaza se quitaron los puestos, el concierto masivo se trasladó afuera de la comunidad, y entonces oímos que así era como se celebraba antes. Los espacios formaban parte de los parachicos, de los chuntaes, de las chapanecas, etcétera. Entonces aquí lo que vemos es que, lo que concluimos, es que la pandemia del COVID-19, a pesar de lo negativo, le dio una oportunidad a la fiesta, a la comunidad de revitalizarse, tener un espacio de reflexión junto con las autoridades, la gente de turismo, de que era necesario una revitalización. Hasta el día de hoy, así se ha festejado. Todo puede cambiar, obviamente, pero hasta el día de hoy esa revitalización sigue. La falta de turismo y la celebración de la fiesta de manera interna lograron que la comunidad recapacitara sobre la importancia de la festividad como bien patrimonial y no como un show turístico. Y por último, la fiesta se revitalizó con acciones como la de sacar el concierto masivo y la gran mayoría de comercios de la plaza a predios de las afueras, devolviéndole a los parachicos el espacio de la festividad. Ahora sí, bueno, viene un poco el show, el comercial, todos estos videos, los PDF los pueden consultar, conseguir en nuestra página de Facebook, en Emiliano Gallaga, o en la página de Academia, buscándome como Emiliano Gallaga, donde pueden ustedes bajar el PDF de esta investigación que realizamos. Y esto sería todo, muchas gracias. Muchas gracias, Emiliano. Para complementar, Claudia nos menciona acá en los comentarios, en territorio argentino hace una década aproximadamente una pequeña comunidad nazareno a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar rechazaron la posibilidad de tener un camino carretero que les facilitaría una comunicación más fluida para comercializar productos porque no deseaban recibir turistas. Tenían como ejemplo otra localidad vecina, Iruya, Salta, cuya vida cultural se deterioró considerablemente por una pésima gestión provincial y local. Em, es parte de lo que de pronto tú nos has motivado como parte de la reflexión y tenemos ya nuestras preguntas. Antes de darle paso a Maricel, quiero saludar a quienes nos acompañan en redes. Carmen desde Colombia, nos saluda desde San Joaquín, Querétaro, Alejandro desde el Departamento de Cultura de Risaralda, Fabio Echeverry desde Colombia, el maestro Gerson Toaza desde Ambato, Ecuador. Un fuerte abrazo, maestro Gerson. Warmi Kuyak también nos saluda, me parece que está desde Perú, Warmi. Y todos quienes nos acompañan, nos sigan acompañando y les motivamos a que nos acompañen con preguntas. Avancemos con Maricel. Adelante, Maricel. Bueno, muchas gracias. Realmente muy valiosos ambos aportes, tanto el de Cecilia como el de Emiliano. Quiero agregar a lo que comentó Claudia con respecto a Nazareno, que no solamente ocurrió lo que ella menciona, sino también que hubo una asignación de una partida de dinero y se pensó, sin la consulta a la comunidad, de hacer un hotel para alentar el turismo. Y la comunidad se negó y se pronunció por un establecimiento escolar que haría que muchos niños
terminada su sector de escuela primaria, tuviera que ausentarse para realizar el trayecto del secundario. Nada más. Y sí quiero decirle a Cecilia que esta cuestión que estaba planteando de no reconocer en un foro internacional la Argentina la preexistencia étnica y cultural de los pueblos originarios atenta visiblemente contra el artículo 75, inciso 17 de nuestra Constitución, que habla específicamente de la preexistencia de los pueblos originarios. Y por otra parte, el INAI, este Instituto Nacional de Asuntos Indígenas que mencionaste, lamentablemente desde hace mucho tiempo está respondiendo a políticas partidarias y eso no está bien, de ninguna manera, según mi entender. Y cuando hablaste de los intercambios ecológicos desiguales, bueno, el caso de la minería, de la explotación del litio en Jujuy, es un tema realmente candente, pero no solamente, como nos dice también Gastón Gordillo en ese excelente trabajo que quizá lo he mencionado, Los escombros del progreso, un antropólogo, un colega, que habla que durante la primera mitad del siglo XXI, los bosques nativos de la Argentina fueron, y de todo lo que significa ese bosque en el Gran Chaco argentino, fueron absolutamente expoliados por el avance de la frontera agrícola y fundamentalmente por la explotación de la soja. Así que es un verdadero drama que atravesamos desde todo lo que vamos del siglo XXI realmente, porque esto trajo el que se relocalizaran muchas poblaciones nativas y con eso, con la consecuencia de la relocalización, bueno, esos pueblos nativos vieron de alguna manera que ese monte que era proveedor de hierbas medicinales, de conocimientos, de relatos míticos, bueno, se terminara de alguna manera. Así que no solamente cuando hablaste de ese intercambio ecológico desigual, tiene que ver con los recursos como el agua o como la actividad minera, sino también con la expoliación del bosque y todo lo que trae aparejado, por lo menos en la Argentina, que es lo que más nos duele porque lo tenemos tan cerca. Muchas gracias. Muy buenos los dos aportes. Gracias, Maricel, por tus comentarios y puntualizaciones. De pronto, Cecilia, ¿tienes alguna réplica? O Sí, estoy acá. Sí, gracias Maricel por lo que trajiste a colación. Claro, cuando ahí tenemos una cuestión, cómo se van construyendo ciertas legitimidades, porque es anticonstitucional porque nosotros con la reforma del 94 incorporamos todos estos tratados y las convenciones a las que adherimos en la Constitución Nacional. Entonces, el desconocimiento, si bien es una cuestión discursiva porque resulta anticonstitucional, cala muy fuerte en el sentido común, ¿no? Porque ahí se genera también una disputa por quién es el dueño o quién construye la Argentina. Entonces, tenemos acá una mirada muy compleja porque hay como una oposición siempre entre lo rural, lo urbano, y también la cuestión de las legalidades, ¿no? Entonces, por eso es que proponía respecto a lo del INAI, que decías, Maricel, claro que sí, que respondía a intereses partidistas, pero sin embargo seguía cumpliendo con funciones del también otorgamiento legal. Podemos poner en discusión muchísimo de esto, pero también cumplía con estas funciones de la entrega de títulos comunitarios y son justamente esos títulos los que impiden que en algún lugar todavía no hayan arrasado con las formas de vida que tiene esa comunidad, ¿no? Y cuando hablaba del intercambio ecológico desigual, sí, van todos los bienes, hablaba también de la madera, ¿no? Estos bosques nativos, en donde se están armando incluso grandes hoteles o hay un uso del espacio que legalmente no es correcto, pero sin embargo tienen el permiso de las autoridades provinciales, municipales, ¿no? Por eso es que justamente proponía esta dialéctica del análisis sobre lo patrimonial, ¿no? Volviendo a poner en foco
las discursividades diferentes que hay con respecto a esto, ¿no? Entonces, pensar en desarrollo, en geopolítica, en universalidad, en ambiente, en la cuestión del trabajo, ¿no? Porque ahí decía otra persona, ¿no? Cómo la cuestión del ambiente, perdón, la del trabajo, se va rompiendo como para después expoliar, para expulsar a los pobladores y que asuman otros los roles de gestión del turismo, ¿no? Entonces, también tener en cuenta que cuando se va construyendo, antes teníamos algo que decíamos en patrimonio, el discurso patrimonial autorizado, que era por parte de la academia, por lo general, ¿no? Por parte del gobierno, por parte de la historia, específicamente en la academia, y eso iba dando a la construcción de lo patrimonial cierta legitimidad, y que a raíz de lo que pasó con esta instancia de desconocimiento que es anticonstitucional, lo que uno se pone a pensar es que hay otras formas de construcción de legitimidad ahora, y es una legitimidad posverdad también, ¿no? Porque nadie comprueba lo que se está diciendo, y es una legitimidad que se construye a través de las redes sociales y los medios masivos de comunicación. Entonces pasan estas cuestiones, ¿no? Que después, cuando se toman decisiones que van rompiendo con todo el entramado que apunta, en nuestro caso, a repensar en lo patrimonial, nadie sale a discutir absolutamente nada, porque las discursividades, las legitimidades se construyen de manera instantánea y se van quedando en el sentido común a medida de lo que todo el día escuchamos a través de los medios, ¿no? Entonces ya no importa lo que un especialista pueda decir, o no importa lo que las comunidades pueden decir, importa lo que está dentro de los medios, ¿no? Entonces, las disputas por el espacio no son solamente disputas del espacio, sino que son disputas que tienen más un anclaje político, ¿no? Que es una lucha del espacio, pero para poder mantener formas de vida, creencias que se van rompiendo mediante esta ruptura de ese entramado. Gracias, Cecilia. Avanzamos con César. Hola, ¿qué tal? Buenos días, compañeras, compañeros. Pues enhorabuena, Cecilia, Emiliano. Me parece que hicieron y siguen haciendo una labor excepcional. Ha sido un gusto escucharles y felicitarles. Y pues bueno, yo quisiera plantear una pregunta y en principio la pensé cuando hablabas tú, Cecilia, pero luego escuchándote, Emiliano, me parece que cualquiera de los dos podría darnos un aporte interesante. Bueno, de manera como muy sintética. Me parece que la problemática que plantean, pues justo podrían ser, bueno, una de las problemáticas que plantean, pues son los impactos que en los sectores sociales tienen los procesos de patrimonialización, tanto a nivel estatal como a nivel como institucional y no solamente nacional, sino internacional. Entonces yo quisiera plantearles a ustedes cuáles creen que podrían ser las consecuencias de limitar o reducir pues justo estos procesos de patrimonialización, pues tanto a nivel nacional o internacional, y si ustedes consideran que quizá esta podría ser una solución pues para mitigar o reducir esta exclusión social dentro de los procesos de patrimonialización. Nuevamente, muchas gracias y un gusto saludarles. Ah, bueno, muchas gracias, estimado César, por tus comentarios y excelente pregunta, ¿no? Ahora sí que te contestaría como buen antropólogo, quién sabe, porque cada comunidad, o ahora sí, cada expresión es un mundo, y cada comunidad podría plantearse esas necesidades. Lo que sí es lo que hemos estado viendo, no solamente en el patrimonio cultural en México, sino en otras regiones, como por ejemplo con los Hopis en Estados Unidos, o las comunidades indígenas en Estados Unidos, donde el turismo, o sea, sí llega una cantidad de turismo, pero está cuestionado, está limitado a sus actividades, acciones, pero porque la comunidad así lo establece, ¿no? Entonces, tú quieres venir a mi comunidad a ver la festividad, pero no puedes sacar fotos, o no puedes entrar a esta sección, no puedes hacer eso. Entonces, yo creo que mientras la comunidad tenga más voto, más forma de decir qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere de ese turismo, se podrá proteger. Obviamente, los intereses económicos son muy grandes,
Lo vemos aquí con la fiesta grande, en que los intereses del turismo, de las industrias turísticas, que no son ni siquiera locales, ¿no? No se beneficia a la comunidad, sino es el que trae el turista de Oaxaca, de Tuxtla, de México, etcétera. Y poco es los que venden en la fiesta, son gente que pues, es el agorero que viene en todas las fiestas a nivel nacional y que lo usa, ¿no? Como parte de su calendario comercial. Pero mientras la comunidad no exija, no diga hasta aquí, o estos son los espacios, esos son lo que queremos que se haga, que no se haga, creo que se va a, el riesgo que el patrimonio cultural se convierta en un show mediático es mucho más grande. Si la comunidad tiene participación, si la comunidad ve cuáles son los riesgos y cuáles son los beneficios, la comunidad decide, ¿no? Porque al final de cuentas, todos los que estamos aquí como antropólogos sabemos que la cultura no es estática, la cultura se transforma, se mueve, hay festividades que mueren, hay festividades que se transforman, hay festividades que se revitalizan, pero esto es a partir de qué es lo que quiere la comunidad. Y si nosotros como antropólogos servimos para registrar, para ser el intermediario entre turismo, industria turística, gobiernos locales, federales y demás, y la comunidad, pues creo que estamos cumpliendo nuestro trabajo. Pero aquí yo sí insisto en que la respuesta o la situación sería más en que la comunidad sea la que tenga la voz cantante de qué es lo que quiere, cómo se consuma su patrimonio. No sé si contesté muy bien a eso, pero es lo que yo considero. Cecilia. Sí, mira, gracias por la pregunta, gracias por la atención. Eh, Ahí tenemos una cuestión a veces, ¿no? ¿Qué hacemos con el turismo? Limitar la patrimonialización. Lo que tenemos que pensar es, si limitamos la patrimonialización también, es qué otras formas de subsistencia tienen esas comunidades, ¿no? Yo siempre pienso que a veces acudimos a las patrimonializaciones, digo, el boom en los años 2000 de las patrimonializaciones tenían que ver con qué estaba pasando en esos lugares en donde se estaban haciendo declaratorias, ¿no? Las declaratorias de patrimonio o la inflación patrimonial también tiene que ver con un cambio en las formas del trabajo, ¿no? Con la era posfordista, ¿no? Que algunos lugares quedaban a la buena de Dios con las fábricas migrando hacia otros lugares, los cambios en las formas de producción en masa para ir más hacia una forma de producción inmaterial basada en los servicios, también dio lugar a esta cuestión de las patrimonializaciones. Pero bueno, pensar en qué otro tipo de trabajo se pueden hacer, cómo subsiste una comunidad, si no es a través del turismo, producto también de estas patrimonializaciones, porque digo, hay lugares que tienen las playas, hay turismo de sol y playa, como decía también Emiliano, hay una variedad de turismos en México, en la Argentina nos pasa lo mismo, pero ¿qué pasa con estos lugares que se patrimonializan justamente para que se transformen en un modo de subsistencia de esas comunidades que no tienen alternativa de trabajar en otra cuestión, ¿no? Digo, no sé, se me ocurre eso. Y pensaba a veces que como alternativa creo que tendríamos que empezar a pensar otra vez en la educación, en el patrimonio, tanto en la educación formal, nosotros tenemos una ley de educación que también contempla lo artístico, sin embargo, eh, no hay como mucho interés a veces o es como algo aleatorio, ¿no? Que se da en algunas escuelas y en otras no. Y también educar sobre el Estado. Yo creo que la patrimonialización desde la comunidad, desde la comunidad es posible, apelando, ¿no?, a estos trabajos de la memoria, una herramienta para la reconexión, como decía Emiliano, como hablábamos también en ese tema de los parachicos, en la exposición sobre los parachicos, ¿no? Reconocer a través de la educación y utilizar el cuerpo como un agente para sostener las prácticas a través del desarrollo de sensibilidades, creo que eso saldaría gran parte de esto de sostener los patrimonios. Ahora, con respecto a los patrimonios como desarrollo económico, ahí pensaría justamente en estas cuestiones del trabajo, en las transformaciones mundiales que se dan en estos espacios para ver qué alternativas hay y si es posible limitar la patrimonialización o no, ¿no?
que tiene como fin el turismo. Muchas gracias, Cecilia. Por cuestiones de tiempo, vamos a darle la palabra a Mafer, María Fernanda. Luego vamos a leer una pregunta que planteó Iris y con esto cerraríamos la exposición del día de hoy. Entonces tiene la palabra Mafer. Hola, buenos días a todos. Qué gusto verles. He estado un poco perdida, pero qué bueno estar otra vez en este foro. Bueno, a ver, ha sido interesante como la exposición de los compañeros. Y bueno, frente a esto se me vienen como algunas ideas que de hecho anoté para no olvidarme. Primero, creo que queda claro que la cuestión de salvaguardar, la cuestión de patrimonio, viene desde una mirada, digamos, súper colonial, ¿no? O sea, esta idea de cómo se salvaguarda, de cómo se patrimonializa, es un debate que nace, digamos, fuera del contexto latinoamericano, ¿no? Entonces, digamos, hacer un modelo que está pensado desde afuera por personas técnicas y toda la cosa, de alguna manera es como que se impone y todo lo que está, digamos, impuesto y lo que quiere estar ahí como de alguna manera forzar, yo creo que tiene sus consecuencias. Y una de estas consecuencias es que finalmente se pierde el valor de uso. Es decir, cómo estas significaciones que son para las comunidades, tanto en la cuestión del Día de los Difuntos como en otras manifestaciones, pierden su valor de uso, es decir, qué significa para la comunidad. Y finalmente se termina transformando, y yo digo que ese puede ser uno de los riesgos más fuertes de la cuestión del patrimonio, en folclorizarse, es decir, en perder este verdadero sentido que tiene al folclorizarse y al volverse, digamos, un mercado de venta cultural. Yo creo que ante eso existen como algunas alternativas y una de las alternativas podría ser desde una que propone básicamente Néstor Canclini, que a mí me parece súper interesante, que es la cuestión de patrimonializar, es cómo uno se apropia de este concepto de patrimonio y de toda la normativa que tiene que ver con la cuestión del patrimonio, con el turismo comunitario y le da la vuelta. Es decir, cómo se genera un nuevo concepto de patrimonio desde las comunidades y cómo esta estructura que ya está dada la podemos usar en favor de las comunidades. Es decir, cómo nos apropiamos, cómo estas luchas pueden llegar, digamos, a nivel estatal, porque uno de los problemas más fuertes de las comunidades es que necesitan ese reconocimiento, digamos, de alguna manera de afuera para, de alguna manera, generar recursos que pueden ser económicos. En el caso de Ecuador se plantea la cuestión esta porque ahora los gobiernos locales son los que tienen digamos, el deber de promocionar el patrimonio cultural inmaterial y frente a eso también tienen como toda la normativa de cómo gestionar su patrimonio y esa también es la normativa económica, es decir, ellos deciden a dónde invierten el dinero. Y por eso creo que básicamente no se ha dado un turismo anclado al turismo comunitario, es decir, un verdadero turismo comunitario que ancle a las comunidades y que no sea un mercado. Justo yo ayer hablaba con mi amigo porque estuvimos en un evento de la cuestión del sombrero de paja toquilla y decíamos cómo está captado por vendedores que ya son los fijos y eso no ha permitido que el resto de la comunidad pueda vender este sombrero y tener, digamos, un mercado directo afuera. Y esto lo que ha hecho es debilitar este proceso de tejido, porque ya las nuevas generaciones no lo quieren realizar. Entonces yo creo que es importante saber cómo se vende esta cuestión del patrimonio, cuáles son los riesgos de la patrimonialización y básicamente creo que es este el riesgo, que pierde el valor de uso, es decir, ya no tiene el mismo significado para la comunidad porque se mete en otra dinámica y es una dinámica que impone, digamos, el patrimonio, porque claro, el patrimonio dice hay que registrar, hay que salvaguardar, hay que hacer, pero dentro de un marco normativo. Entonces, la comunidad debe saber qué quiere salvaguardar
qué quiere salvaguardar y qué es lo que es histórico para ellos, no lo que se pide desde afuera. Entonces yo creo que ese sería mi comentario y puede ser que alguno de los dos me pueda responder, digamos, desde sus realidades, cómo están viendo que este valor de uso se está realizando en sus comunidades y cómo están viendo la cuestión del patrimonio. Eso. Perdón, tomo ahí la palabra, ¿no? O sea, Mafer, gracias por los comentarios. Así, nosotros tenemos esas problemáticas también acerca de las cuestiones que tienen que ver con el uso de los patrimonios, ¿no? O sea, ahí también, o sea, primero, la cuestión del valor, valor de uso, valor de cambio, por lo general, empezaría por ahí en repensar, usaría la cuestión de las significaciones más en la parte discursiva, porque la cuestión del valor por lo general se asocia más directamente también al dinero. Entonces, cuando nosotros desde las ciencias económicas empezamos a pensar la cuestión de los diferentes valores, todos apuntan a justamente construir estos procesos patrimoniales con el objetivo del desarrollo económico local, ¿no? Que viene, como vos decís, viene como armado, si bien nuestros países participan, tienen preeminencia las construcciones que vienen por fuera de nuestros países, ¿no? Y sí, cuando comentaba justamente esta cuestión de la fetichización que tiene que ver con lo que también los compañeros en otros momentos fueron comentando, ¿no? Esto de la tarimización, la espectacularización del patrimonio, eh, termina siendo un problema. A veces es difícil lidiar con las legislaciones que se imponen desde los gobiernos locales, ¿no? Entonces, empezar a trabajar en la organización más comunitaria, digamos, en el armado quizás de otras formas de comercialización. Pensaba en nosotros en Catamarca, que estoy trabajando también sobre la ruta del telar. Empezaron a armar la ruta del telar desde el gobierno, pero previamente ya los tejedores se habían organizado y armaron cooperativas. Las cooperativas que permiten negociar los precios de otra manera, porque antes a los tejedores independientes venían y les llevaban la producción por $100 y eran cosas que después se vendían en las ciudades por $200 cada uno, ¿no? Entonces, estos armados que tienen que ver con tejer modos de comercializar lo que se hace, sus producciones, digamos, desde otro lado, me parece que es importante tenerlo en cuenta. No sé si puedo responder a esto que estabas preguntando, pero digo, sería una buena manera de empezar a pensar colectivamente cómo hacer una alternativa, ¿no? Cómo digamos, la educación es una herramienta, pero también la formación en el armado de estos espacios. Bueno, en Ecuador también creo que hay varias fundaciones, ¿no? Las fundaciones que hacen una promoción de lo que está pasando en los pueblos. Ahora voy a ir, creo que a Manabí, en octubre, y bueno, pensando en cómo esas fundaciones interaccionan en el territorio con los portadores de patrimonio. Gracias, Cecilia. Bien, Iris hizo dos preguntas, pero por cuestión de tiempo vamos a hacer solo una. Tal vez esta al doctor Emiliano. Eh, ¿Qué estrategias se plantean para manejar el asunto de la violencia de grupos o carteles que se han metido en estas expresiones culturales? Pues sí, efectivamente es es una pregunta muy interesante, compleja, ¿no? Aquí como contestaba un poco en el chat, de alguna manera son como dos universos paralelos en que conviven en un mismo espacio. ¿Por qué? Porque a veces los mismos integrantes de estas redes también forman parte de su comunidad y realizan las festividades, en algunos casos, no quiero decir en todos. Aquí la negatividad que se ve
desde fuera, es que el turista no llega, ¿no? Y afecta una actividad económica, turística, etcétera. Pero la comunidad sigue realizando de alguna manera sus actividades, ¿no? Entonces aquí es la cuestión es de, bueno, en realidad afecta a la comunidad o afecta al turismo, etcétera. Esto no quiere decir que sea en todos los sectores, en todas las comunidades. Hay áreas donde por acciones de la violencia se cancelan o se han dejado de realizar muchas actividades, entre ellas actividades patrimoniales o de festividades, etcétera. Pero hay otras en las cuales la festividad sigue su curso, que ya no se vea tanto turismo afectado por la violencia, es obvio, pero la comunidad sigue celebrando sus festividades, ¿no? Entonces aquí sí habría que ver cuál es realmente el área afectada y cuál es el área que sigue continuando. Como hemos mencionado, pues la comunidad es la que decide al final de cuentas si decide o no continuar con sus celebraciones. La comunidad es la que decide si sale a celebrar con el narco ahí presente o no. Muchas veces, y lo hemos visto en algunas comunidades, los que promocionan, los que dan los recursos para las celebraciones, es el narco, ¿no? Es el antihéroe que mencionamos, es este personaje que al no contar, que la comunidad al no contar con el apoyo oficial, pues cuenta con el apoyo de los narcos, que son los que apoyan a la iglesia, que son los que apoyan al santo, que son los que apoyan a que traigan al grupo que toca, que son los que apoyan que se dé la comida, etcétera. Entonces, ahí son esos caminos en los cuales son difíciles de interactuar, de ver, de analizar si uno está fuera de la comunidad. Es una pregunta compleja y en lo cual también, como mencionaba Cecilia, de alguna manera todo lo que hacemos, registrar un patrimonio, compartir este registro, este conocimiento, es también para darle valor. Aquí en el Instituto Nacional de Antropología e Historia sí sabemos de que, bueno, ¿por qué rescatamos el patrimonio? ¿Por qué lo registramos? Porque hay que darle un valor, no un valor económico solamente, sino hay que darle un uso. Si no se le da un uso al patrimonio, pues tiende a desaparecer, por lo cual, y este uso no solamente tiene que ser que lo vamos a vender, sino tiene que haber un uso social, un uso cultural, un uso para la comunidad, puede haber un uso turístico, puede haber un uso económico, pero tiene que haber una finalidad por la cual rescatamos, por la cual registramos el patrimonio, ¿no? Puede ser conservación, puede ser difusión, puede tener muchas aristas, pero es necesario otorgarle un uso al patrimonio y eso, pues obviamente si nosotros no lo hacemos, alguien más se lo va a dar y no en la manera en que nosotros queramos que se conserve o se use el patrimonio. Por eso insisto en que sí es importante, vital, que el antropólogo en general participe en el registro para su conservación y para un mejor uso, para tratar de llevar el uso a mejores caminos. Gracias. No sé si contesté, pero espero que sí. Gracias, sí. Gracias, gracias, doctor. Bien, entonces, pues yo nada más quisiera agregar cómo me impacta siempre la divergencia que existe entre el concepto del valor que va a establecer la academia o el Estado parte y su desencuentro con el concepto del valor que tiene la comunidad, porque no hay un traductor que permita establecer ese buen entendimiento y la UNESCO, al haber puesto a disposición a través de la convención a los estados parte, como si la UNESCO fuera propietaria de patrimonios y los pone a disposición de los estados parte y la comunidad muchas veces queda por fuera, es una fuente de grandes desencuentros donde precisamente está mediado ese desencuentro por el concepto del valor, cómo lo perciben las personas, cómo lo perciben las instituciones. Es muy valioso el aporte de Rafael Cejudo sobre el valor del patrimonio y cómo podemos comprenderlo desde una perspectiva ética,
y hay que explorar más esta vena ética en el concepto del valor para poder encontrar esos diálogos de tú a tú entre las comunidades que portan su patrimonio y los estados o las academias o las instituciones. Bueno, muchísimas gracias a Cecilia, a Emiliano por su presentación. Muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado acá en la sala y también a las personas que nos han seguido eh, en la red social de nuestro Facebook. Y bueno, para terminar, Santiago, te cedo la palabra. Gracias, Eric. Gracias, equipo. Gracias, colegas. Le motivo a Emiliano nos ha compartido el link de la publicación a través del portal de Academia. Si es que le puede compartir también en el posteo del Facebook para que también nuestro público más amplio tenga conocimiento y pueda también reflexionar acerca de lo que hemos estado trabajando en estos días y también como parte de la red de pensamiento crítico, ¿no? Y, y también manifestarles, ¿no? que hemos compartido ideas, puntos de vista, reflexiones y cada vez nos vamos enriqueciendo un poco más. Y claro, aunque técnicamente llegamos a un fin en esta sesión, es imposible negar que siempre nos quedamos picados con más ganas de conversar, de profundizar en temas que nos apasionan y seguir cuestionando nuestro entorno. Hay muchos, muchos temas por tratar y situaciones muy semejantes en nuestras tierras, en nuestros territorios, en nuestras comunidades. Y uno de los enfoques de las redes, exactamente reflexionar, pensar y visibilizar. Y esta motivación nos impulsa a seguir explorando, aprendiendo y manteniendo viva la reflexión, el patrimonio cultural en todas sus formas y significados. Y le tomaríamos, ya que vamos en la cuarta sesión, y claro, ya hemos trabajado un poco más de eventos, de compartir saberes, como un camino lleno de posibilidades para repensar y revalorizar lo que nos une. Nuevamente agradezco por la participación activa, por las preguntas, por la curiosidad, por compartir con nosotros a todos nuestros investigadores y portadores del saber y del patrimonio, todo lo que nos comparten con tiempo y conocimiento. Para la próxima sesión, la quinta, para junio, me parece que es el 28, el último sábado de junio, nos van a acompañar Iris Pico desde Ecuador y Yelitza Roa desde Venezuela. Entonces, estemos atentos. Les recordamos que la hora es el último sábado a las 8 de la mañana, la hora Mesoamérica, Costa Rica y México, a las 9 la hora de Colombia, Ecuador, 10 hora de Bolivia y 11 hora de Argentina. Y por lo que es ahora horario de invierno, me parece que Chile está también a las 10, no a las 11. Entonces, la hora fija es la hora mesoamericana a las 8 de la mañana, el último sábado de junio. Así que nos vemos en un mes. Nuevamente, un fuerte abrazo, un agradecimiento y somos Eric Madrigal y Santiago Buitrón con los conversatorios Memorias, Identidades y Saberes. Hasta la próxima ocasión, la próxima sesión. Chao. Chao, gracias, hasta luego. Chao. Adiós. Chao. Chau, chau. Luego. Gracias por las preguntas. Gracias. Gracias a todos y todas.